que vinimos nosotros hoy. Hoy vamos a hablar de otro sistema que es el sistema respiratorio. Entonces, la ventaja de estos temas ya en esta última parte del curso es que realmente pues solamente es compenetrar lo que usted ya sabe y agregar otras cositas extra de cada sistema. Pero lo bueno de ser tan riguroso en la primera parte del curso es que cuando ya entramos aquí a hablar de los sistemas como tal, vamos relativamente con más fluidez. Bueno, si usted ha estudiado hasta el momento, si usted hasta el momento no ha estudiado nada, créanme, ni lo intente, ¿ok? Ni intente tratar de meterse al sistema respiratorio si usted no conoce los tejidos básicos. Pero yo sé que lo que se ha estudiado, ya para esa persona, estas cosas que discutimos en este punto del curso deben ser pues relativamente bastante llevaderas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del sistema respiratorio. Cuando tú llegues a tu parte de fisiología, te van a explicar bien cómo ocurre esto. Solamente yo te diré hoy que el sistema respiratorio, tú captas el oxígeno, ese oxígeno llega a tus alvéolos, creo que no saben qué es un alvéolo, bueno, ahora te lo voy a enseñar. Digamos que llega a tus pulmones, en tus pulmones el oxígeno es incorporado a la sangre y entonces cuando tú botas se libera el CO2 de la sangre venosa y entonces tú lo eliminas. Y haces eso repetitivamente hasta que eventualmente te mueres. Uno no puede dejar de respirar voluntariamente, eso es imposible. Hay explicaciones a nivel fisiológico con los centros respiratorios que evitan que tú dejes de respirar. Pero bueno, no me quiero ir hasta fisiología porque primero que todo no soy un experto en eso y segundo, pues eso no forma parte del curso. Pero es importante recalcar que esas son parte de estas actividades que usted no, ni yo controlamos, actividades autonómicas. Entonces, esencialmente, en nuestro sistema respiratorio hay un intercambio gaseoso entre el ambiente y nuestra sangre, que lógicamente es necesario para la vida. Esencialmente, vamos a estudiar toda la vía respiratoria, desde la nariz hasta los pulmones con sus alvéolos como tal. Pero importante es que no solamente son esos elementos los que participan durante este acto de respirar, que realmente pues no es el nombre correcto, porque la respiración es lo que hace la mitocondria dentro de la célula para producir energía en el proceso este de la cadena transportadora de electrones. Realmente lo que hace todo el sistema respiratorio se llama es realmente ventilar, porque es un acto mecánico como tal. Entonces ahí van a participar todas las estructuras que están acá, ¿no? Sobre todo este músculo que está acá, que es el diafragma. El diafragma ayuda a todos esos movimientos de la ventilación que permiten que la caja torácica se llene y se vacíe cíclicamente de aire. Si el diafragma por alguna razón se paraliza, la persona no va a poder ventilar ella solita y hay que ayudarla a que ventile. ¿Y cómo lo harás eso? Poniéndole un tubo y haciendo que una máquina respire por esa persona. Es un ejemplo drástico, pero existe, por ejemplo, en el contexto de un paciente con una miastenia gravis. Eso lo discutimos nosotros en alguna clase. Vimos que es una enfermedad autoinmune donde lo que hay es problemas al momento de esta unión neuromuscular, porque los receptores de acetilcolina están fallando. Puede ser algo tan inocente como que los músculos de los párpados queden menos estimulados, pero si tú dejas que esa enfermedad avance, bueno, tú no, el paciente, afecta a todos los músculos esqueléticos y este diafragma es uno especialmente sensitivo. El paciente no puede respirar solo, tienes que ayudarlo a respirar. Bueno, tú no, la máquina realmente. Y los otros músculos que son importantes son los músculos de la parrilla costal. Cuando tú des tus clases de medicina interna, neumología y pediatría, me voy a levantar el suéter, pero no lo voy a hacer. Tú vas a ver que entre las costillas, un paciente asmático
se le forman unos huecos entre las costillas, unas depresiones. Eso es porque el paciente está utilizando esos músculos intercostales para respirar. O sea, el paciente está esforzándose para respirar y está reclutando músculos accesorios. En este caso, son músculos intercostales. Ese paciente, si tú lo dejas que siga haciendo eso, ese paciente se va a cansar y eventualmente va a dejar de respirar. Entonces, eso es una urgencia. Y si te toca ver eso a ti, tú tienes que resolverlo. O sea, eventualmente tú verás, se llama tiraje intercostal. Paciente asmático no puede respirar y el tipo está tratando de respirar a la fuerza y todos estos músculos que están aquí, todos se usan a la fuerza. Él lo hará un rato, pero ese paciente con el tiempo, si tú le das chance, él se va a cansar de respirar. Entonces, pues, es un signo que te indica que el paciente se está esforzando buco por respirar. Todos estos músculos participan en determinado momento de este acto de la ventilación. Pero bueno, siendo más importante este de acá abajo, el diafragma. Bien. Lo interesante de esto es que, bueno, no hay que saltar ramplan a la histología. Es chévere porque podemos hablar un poquito de fisiología, un poquito de anatomía, y les puedo aportar un poquito de lo que yo sé en la práctica. Y obviamente hablamos de histología, ¿no? Y en esta forma, pues, aspiro yo, a que la idea y los objetivos de este curso se alcancen. La idea es que usted, pues, aprenda algo que sirva. Aspiro yo a que sea así. Yo trato de esforzarme, pero si no lo logro, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces, hay sistemas prácticos para tratar de entender esto. Y este curso de libro me gusta bastante. Él divide al sistema respiratorio desde el punto de vista funcional en dos porciones. Vamos a tener la porción conductora, que como dice la palabra, es la que conduce aire hasta acá abajo, hacia los pulmones, y la porción respiratoria, que es donde ocurre efectivamente ese intercambio gaseoso. Entonces, esencialmente, toda esa porción conductora es un sistema de tubos, ¿okay? De conductos que acondicionan el aire para que ese aire llegue lo más adecuado posible para que pueda ser, pues, adecuadamente intercambiado a nivel alveolar. Entonces, vamos a ir uno por todas estas partes: la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y después los bronquiolos, ¿okay? Los terminales, que son distintos a los bronquiolos respiratorios, y ahorita vamos a discutir cada una de sus diferencias, algunas anatómicas, pero principalmente las histológicas. Les adelanto que en cuanto a los bronquiolos, son ductos que son tan chiquititos que solo es posible verlos a través de un microscopio. O sea, no creo que haga un bronquiolo con el ojo, pues, pelado. Eso es mentira. Bien, estas bolitas que están aquí esquemáticamente en este dibujito son los alveolos. O sea, eventualmente esto que tú estás viendo aquí, eso forma parte del árbol respiratorio. Es árbol porque el tubo principal, que es la tráquea, se va ramificando, igualito que un árbol, hasta que las ramitas son tan chiquititas que ya no las puedes ver con el ojo desnudo. Tienes que utilizar un microscopio y esas ramitas terminan en estos saquitos. Estos saquitos son los alveolos, que están bien conectados con toda esta red vascular, que incluye sobre todo capilares. Entonces, en este sitio es que se da efectivamente ese intercambio gaseoso. A manera de curiosidad, y es perfectamente lógico, los pulmones son la región anatómica que es más ricamente densa en capilares. Digo, esta es la central de intercambio gaseoso. Pues es perfectamente lógico que esto sea así. Bueno, dejando de lado esa pequeña introducción, mini introducción, vamos a hablar entonces de la nariz, pues. Parece tonto, pero hay que hablar de ella, de la cavidad nasal. Bien. Anatómicamente, en la nariz vemos dos componentes. Por fuera, estas bolas que tú dices ya lo medio con los dedos, ese es el vestíbulo nasal. Y si pudiera entrar yo más dentro de esta cámara, que no lo voy a poder hacer, o sí, no voy a hacer eso. Más adentro, bueno, aquí está la imagen, ¿ves?
Aquí está, más adentro, es la cavidad como tal, es un hueco, literalmente la nariz. Es una estructura hueca. O sea que tú no lo ves obviamente porque esto está cubierto por todas las estructuras de la cara, pero la nariz es literalmente una cavidad. El huequito de la nariz que yo estoy señalando con mi dedo, el nombre correcto, que a la vez se llaman fosa nasal, pero bueno, desde el punto de vista médico, el nombre correcto es la narina. Y en esa narina hay muchos pelitos. Todos tenemos pelos dentro de la nariz, ¿ok? Todos. Y eso no es una cuestión estética. Eso tiene su función que, si no me equivoco, ahorita les voy a mencionar. Esos pelitos de la nariz se llaman vibrisas, ¿ok? Vibrisas. Entonces entra aquí la nariz y aquí comienza esa parte de esa cavidad nasal como tal. Ah, mira, aquí lo dice, ¿eh? Digo, ¿por qué me lo sé? Porque yo mismo lo verifico. Esas vibrisas son como una especie de filtro. Por muy limpio que sea el aire que respiramos, no es estéril y alguna partícula contaminante del ambiente tendrá ese aire. Entonces, ese aire se queda atrapado en las vibrisas. En esta piel de la nariz hay glándulas que secretan, pues, moco, ¿ok? Sobre todo las caliciformes quieren desde abajo. Entonces, esos mocos que usted se les seca, después se saca y los mira. Eso es moco lleno de partículas que su vibrisa pues atrapó. Si no fuera por esas vibrisas, el aire que inspiráramos entra sucio. Entonces, eso sería potencialmente pues perjudicial. Habiendo dicho eso, es un filtro, pero no es que el aire pues queda totalmente limpio. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando el aire pues algo contaminado lamentablemente llega hasta los alvéolos como tal. Esta imagen es interesante porque te enseña varias estructuras anatómicas. Ahorita vamos a hablar de estas conchas o cornetes. Y mira, y aquí está el hueso etmoides que yo les hablaba la última vez como que me enredé. Pues aquí está la lámina cribosa y cuando hay que hacer abordajes de la cuestión esta de la hipófisis, a veces el abordaje por la nariz y a nivel transesfenoidal. Entonces, eso usted lo verá con más calma cuando dé su clase de neurocirugía y quizás neuroanatomía. Yo lo sé como cultura general, pero la verdad es que nosotros no nos metemos al salón a ver esas cosas. Y cuando yo roté neuro, no, tampoco las vi. Porque no me interesaba, sinceramente. A mí el salón de operaciones, pues, no me gusta para nada. Entonces, para que veas cómo la cavidad nasal se comunica por acá atrás con la nasofaringe, esquemáticamente esto es el tejido linfoide de las amígdalas nasofaringeas, y acá abajo esto conecta, ¿ok? Con la cavidad oral, ¿ok? Ahorita vamos a ver entonces que sigue más abajo. Bien, el vestíbulo de la nariz, ¿ok? Que comienza con piel acá afuera, histológicamente es piel con queratina. A medida que vamos avanzando dentro de la cavidad nasal, esa piel se va transformando en eso que está acá a la derecha, que usted conoce bastante bien. Clásico, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado con cilios. En este punto aún no vemos caliciformes como tal. Entonces, aquí hay una pregunta del millón que muchos me hicieron hace bastante tiempo en el curso, ¿ok? Y lo voy a leer textualmente. No me gusta leer, pero lo voy a leer. Dice: el epitelio respiratorio va adquiriendo células caliciformes a medida que se desciende en la vía respiratoria. Entre más tú bajas, más debes ir encontrando esas células caliciformes. O sea que probablemente arriba no vayas a encontrar tanto o puede que no encuentres. Para fines prácticos, a este epitelio, a partir de aquí, le vamos a llamar epitelio respiratorio, porque la verdad es que esta frase, pues, es un poco larga para andar diciéndola y pues el tiempo apremia. Bien, este que está aquí es un corte, pues, coronal que te muestra todas las cavidades de eh, los huesos faciales. Se parece al titán ese de Rod Reis. Entonces, dentro de la cavidad nasal tú encuentras un montón de huecos, ¿ok? Esos huecos son los famosos senos paranasales. En esta imagen, dependiendo de qué corte tú lo veas,
vas a encontrar los frontales, por aquí nada más ves esto que no acá, los maxilares. Entonces, lo que sí vemos aquí son estas estructuras que siguen a la cavidad nasal. Estas son las famosas conchas o cornetes. Hay uno superior, uno medio y uno inferior, y entonces este está dividido por este septum o este tabique nasal. En este punto, esencialmente toda esa vía va a estar revestido por epitelio respiratorio, que gracias a la presencia de los cilios va a ayudar a poco ir acondicionando adecuadamente ese aire. Sobre todo, también las vibrisas calientan el aire que a veces puede estar muy frío proveniente del ambiente. Entonces, a medida que vamos bajando, comienzan a aparecer estas celulitas que a usted pues les gusta mucho, las caliciformes. Entonces, ahora sí es un epitelio respiratorio con células caliciformes. Y también ese epitelio tiene muchos vasitos en su lámina propia. Esos vasitos de la lámina propia también ayudan a este proceso de acondicionamiento y calentamiento del aire. En este punto, estas caliciformes secretan algo de moco junto a algunas glandulitas submucosas. Aquí hay parte de una, la imagen pues no hace ver todas. Entonces, esa secreción humidifica el aire que nosotros inspiramos para que poco a poco se vaya pues acondicionando cada vez más y más. En esta lámina propia de este epitelio respiratorio, lo que encontramos bastante son leucocitos, linfocitos propios del MALT, que también vemos esta área, perdón, pero también encontramos esto que está aquí, esto que está aquí, y quizás estas dos que están aquí. Esas son células plasmáticas que secretan IgA, o sea, secretan anticuerpos propios de las mucosas, de la vía respiratoria, porque tú sabes que este sitio se expone a muchos antígenos del aire inspirado. Que esos antígenos no solamente pueden ser contaminantes del aire, sino que también pueden ser virus respiratorios, microorganismos, bacterias, hongos. Esos bichitos todos en algún momento se pueden transmitir de alguna u otra forma por la vía respiratoria. Entonces, una forma de captarlos y defendernos de ellos es con los anticuerpos IgA, estos que esencialmente forman parte de esta inmunidad humoral. Bien, mucho más bonita esta imagen. Aquí tienes una tinción, pues, que te permite contrastar los gránulos de las caliciformes y ves qué bonito se van a ver los cilios. Y entonces aquí sí ves el fenómeno este con mucha más claridad de la pseudoestratificación del epitelio respiratorio. Acá está muy bonita esta imagen de acá. Bien, entonces vamos a ver un poquito más de ese epitelio respiratorio. Vamos a ver que él contiene varios tipos de células. Hasta este punto, conocemos son las células epiteliales, estas que tienen los cilios, las cilíndricas. Y también conocemos algo de las caliciformes. Mira, aquí se ve un poquito mejor este fenómeno de la célula caliciforme o goblet cell. Es una célula cuyo citoplasma casi es puro gránulos llenos de mucina, que es una glucoproteína, y acá abajo está el núcleo desplazado hacia la porción más basolateral, o más basal en este caso. Bueno, el epitelio respiratorio va a tener otras células que son quizás un poquito más difíciles de ver en una simple H&E. Las broad cells, las células de Kulczycki y las células basales. Ok. Las que usted más conoce son estas que están acá. Las clásicas células cilíndricas con cilios, cuya función es agarrar y propulsar ese moco hacia afuera. Recuerda que ese moco tiene cierta proporción de partículas contaminantes y la idea es expulsar estos contaminantes del cuerpo. ¿Cómo lo haremos esto? Gracias a la acción de todos estos montones de cilios. Los cilios propulsan, a diferencia de las microbiosidades que absorben. Son estructuras quizás morfológicamente parecidas, pero su función es completamente distinta.
Entonces, quizás hasta este punto ya tú entiendes bien por qué en la vía respiratoria hay cilios y por qué en los intestinos hay es microvellosidades. La función, allí está la respuesta. Bien, aquí se ven más bonitas las caliciformes, con un poco más de aumento, bastante más aumento diría yo. Ves el citoplasma de ellas. Recuerda que no tiñe con tinción de H y E, un color claro que realmente no tiñe, porque los gránulos no tiñen. Si lo quieres ver, tienes que mandar tinciones para mucinas o para carbohidratos, como el PAS, como el Alcian Blue o como la tinción de Musicarmin. Y ves cómo el núcleo está desplazado chiquitito, sobre todo hacia el dominio vasolateral o basal. Recuerda que algunas áreas de la vía respiratoria puede que tú no encuentres células caliciformes y eso es perfectamente normal. Ves aquí qué chévere que se ven los cilios y ves esta línea bien magenta oscura. Esa es la famosa barra terminal. Esa es la estructura que los cilios utilizan para anclarse a el citoesqueleto de su correspondiente célula epitelial. Bien, la otra célula que quizás no se ve por H&E son estas células en cepillo o brush cells. Esquemáticamente sería esta que está acá. Realmente ella tiene son unas especies de microvellosidades y tienen otra función de ser receptores que captan estímulos sensoriales. Son células que más que todo sensoriales, similares a los botones gustativos que alguna vez nosotros conocimos cuando hablamos de la lengua y que el viernes cuando hablemos de la cavidad oral y compañía, esto veremos con un poquito más de detalle. Lo cierto es que por H&E muy probablemente tú no encuentres esta brush cell. Las otras que son bastante importantes son las células de Kulczycki, o mejor llamadas células granulares pequeñas. Esquemáticamente son estas que están acá y se caracterizan por tener muchísimos gránulos densos, ¿ok? Están llenas de granulitos, pero se llaman células granulares. Su función es de ser células con función neuroendocrinas. Secretan neurotransmisores que controlan las funciones autonómicas del sistema de los tractos viscerales, en este caso el respiratorio. Pero también, si tú las quieres ver, tienes que mandar tinciones para este tipo de células. Por ejemplo, una sinaptofisina o una cromogranina. Por un H&E es muy difícil que tú la encuentres. Y bueno, también tenemos acá abajo en la basal, ves estas negritas que están aquí, prácticamente que son un núcleo y poquito citoplasma. Esas son las células basales, que al igual que en todos los epitelios, recuerda que estos tejidos son de alto recambio. Este epitelio respiratorio se enfrenta todo el tiempo a las posibles amenazas del ambiente. Llámese partículas, llámese temperatura, llámese microorganismos, llámese algo que haga fricción. O sea, el tipo se enfrenta a mucha vicisitud del ambiente. Y con el tiempo, las células acá arriba se pueden desgastar y hay que recambiarlas. En ese recambio participan las células basales que funcionan como son las progenitoras de este epitelio respiratorio. Ellas hacen mitosis, una mitosis asimétrica, porque se dividen, por ejemplo, en una caliciforme y se dividen en otra basal. De manera que la basal se preserve y progresivamente el epitelio se va recambiando dependiendo de la demanda. Entonces, un ejemplo ocurre con esto que usted ve acá, que es la aplicación médica de este epitelio respiratorio. Una cosa que no le gusta a tu epitelio respiratorio es el humo del ambiente. Digo, una vez que te expongas al humo, pues no pasa nada. El problema es cuando te expones al humo todos los días, todo el día. Entonces, eso sí comienza poco a poco a irritar y a inflamar el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es bueno para filtrar las partículas, pero cuando el ataque es mucho, el epitelio respiratorio comienza a fallar, ¿ok? Comienza poco a poco los cilios a superar su capacidad y entonces podemos tener problemas para la movilización de moco. Entonces, todo eso genera
inflamación en ese sitio y eso poco a poco va lesionando más y más a el epitelio respiratorio. Teóricamente, si tú detienes esa amenaza, el daño pues se acaba. Pero lo lógico, no lo lógico, lo que ocurre es que el gran fumador no va a dejar de fumar porque él no entiende esto que está ocurriendo a nivel de su epitelio respiratorio. Lo que tú ves aquí es que este epitelio que tú conoces ya muy bien, que es el cilíndrico con los cilios, se va a transformar. ¿Okay? Eso es un tipo de adaptación que se llama metaplasia, que es el cambio de un tejido maduro por otra célula madura, que sí va a resistir esta amenaza del ambiente. El cambio este es hacia un epitelio escamoso estratificado, que sí es un epitelio que es resistente a las abrasiones. Esto que está acá se llama metaplasia escamosa. Eso es patológico. Cuando tú ves este cambio, quiere decir que ese epitelio está sufriendo y está tratando de hacer lo posible y lo imposible por tratar de adaptarse. Entonces, el problema es que el fumador le vale madre, ¿okay? O la persona que vive en un lugar que está muy contaminado. O sea, tú no puedes ir en contra de eso. Entonces, probablemente tu vía respiratoria siga sufriendo, siga eso inflamado y esto que está acá se comienza entonces a transformar en algo maligno, o sea, en un carcinoma escamoso del pulmón. ¿Okay? Por eso es que se asocia mucho a los fumadores. Ahorita mismo en el complejo sacó uno recientemente de un señor joven, un comisionado de la policía. El tipo tenía, qué sé yo, 50 años. Entonces el paciente hospitalizado y el paciente hizo un fenómeno, el tipo tenía todo, no creo que el pulmón era, creo que el derecho, tomado por tumor. Y el tipo hizo un fenómeno que se llama vómica. ¿Okay? Después lo buscan con calma ustedes, lo voy a copiar aquí en el chat. Más vómica. Vómica. Una pregunta aquí de Nubia Sinisterra. Profe, ¿por qué el pulmón del fumador queda negro? ¿Qué hace que pierda la coloración normal? Bueno, primero que todo te voy a preguntar, ¿y quién te dijo a ti que el pulmón del fumador queda negro? ¿Dónde tuviste eso? Bueno, Profe, es que siempre lo presentan así en las diapositivas. O sea, bueno, la gente, eso es una exageración. Yo te voy a decir qué ocurre ahora desde el punto de vista histológico. Ahorita te voy a decir, no es que quede el pulmón todo negro, ¿ok? No es que quede que full negro como si fuera así como la camisa mía, pero sí queda con cierta pigmentación negra y ahorita yo te voy a explicar por qué ocurre ese fenómeno. Dale, dale, Profe, calma. Dime. una pregunta. Eh, ¿Quién está hablando? Que si hay, esta voz no la reconozco. ¿Quién está hablando? María, Ujú. si hay metaplasia, ¿eso quiere decir que está afectando a las células basales? No, las células basales siguen ahí. ¿Okay? Lo que sí perdiste fueron las caliciformes y perdiste los cilios. Por eso es que ese paciente siempre está tosiendo y escupiendo. O sea, está expectorando constantemente porque él tiene dificultad para manejar el moco. Pero las basales siguen ahí. En teoría, eso tú lo vas a ver con una clase de patología que se llama la adaptación celular. Si tú quitas la amenaza, este epitelio adaptado debe regresar a su estado normal y en teoría todo se debe resolver. Pero bueno, eso es explicarle a un gran fumador que deje de fumar. Eso pues es difícil, probablemente rayando en lo imposible. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿no? Por eso la importancia de conocer esto. La gente subestima el efecto del cigarrillo. Y el cigarrillo es una de las pocas cosas que usted no debe subestimar. El cigarrillo es bien poderoso. Uf, la persona que usa vape, yo diría que es todavía peor que el cigarrillo. Eso es lo peor. O sea, entre los inventos malos modernos que se han hecho, esos vaping son de los peores inventos. O sea, entre las cosas perjudiciales, eso es especialmente perjudicial. El año pasado, más o menos, 2021, sí,
dieron una charla en un congreso, bueno, en ese momento los congresos eran virtuales, ¿no? Entonces había pacientes jovencitos, 25 años, en UCI, con los pulmones todos desbaratados, producto de ese famoso vaping. El que te dice a ti que eso no hace nada es un grandísimo ignorante y aparte un grandísimo bullshitero. Eso es de las peores cosas que alguien puede hacer. Hay que ser muy bruto para hacer eso. Y si alguien lo hace y se siente que lo estoy ofendiendo, usted es muy bruto, déjeme decirle, porque si, oféndase, pero tómelo como un consejo. O sea, búsquese un vicio menos perjudicial. Eso es muy dañino para su mucosa respiratoria. Póngase bravo conmigo si quiere. Yo no doy que pase amigos. Estoy aquí para exponer las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera. Eso es verdad, ¿ok? Decirle a usted que el vaping no hace nada es lo mismo que decirle a ti que tomarte un shot de cloro no hace nada. Ambas cosas son extremadamente tóxicas. Bien, hablando un poquito del epitelio respiratorio, perdón, el epitelio olfatorio, es el que nosotros utilizamos para poder captar los distintos olores, ¿ok? Entonces, ese epitelio olfatorio capta, por ejemplo, el olor de este café. Bueno, yo no les voy a decir especialmente cómo ocurre eso a nivel neural, sino se los voy a decir cómo ocurre eso a nivel de histológico, qué estructuras constituyen ese epitelio olfatorio. La parte de esa neural, usted lo ve en fisiología. Ese epitelio olfatorio se localiza más o menos aquí, en el techo de la cavidad nasal. Más o menos por aquí debe encontrarse. Morfológicamente es un epitelio más o menos pseudoestratificado en el cual encontramos tres tipos de células. Las neuronas olfatorias, que están estas que están acá, las células de soporte y nuevamente células basales. Bien, la primera que encontramos son estas neuronas olfatorias. Bien, esto que está aquí, este hueso, se llama, esta es la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué es una criba? Una criba es una estructura con muchos huequitos. Entonces, la lámina cribosa del etmoides es un hueso con muchos huequitos, como si fuera más o menos un colador. Gracias a esos huequitos de la lámina cribosa del etmoides, esas neuronas pueden extender sus axones que eventualmente conectan con el cerebro, donde forman el nervio olfatorio, que después tú lo conocerás porque es uno de los famosos pares craneales. Entonces, esas neuronas del epitelio olfatorio tienen una especie de cilios, más o menos estructuras ciliares, que captan entonces esos olores a través de quimiorreceptores y envían esa señal a través de sus axones hacia el cerebro. Y entonces el cerebro va a decodificar y ver qué es lo que usted está oliendo. ¿Okay? Esa es la forma simplificada. Obviamente, desde el punto de vista de transmisión, hay otros detalles, pero repito, eso es de fisiología. Bien. Bueno, aquí está de nuevo, ves la lámina cribosa del etmoides, piriform plate. Que tiene unos huequitos. Bueno, a través de esos huequitos pasan estos axones de las neuronas olfatorias. También tenemos aquí en anaranjadito estas células de soporte. Entonces, esas células de soporte se aseguran de que existe el microambiente adecuado para que la neurona pueda funcionar. Regulan los iones, el nivel de agua, etc. Y después tenemos a las células basales, que al igual que cualquier otra célula basal, son células que constantemente reemplazan estas células. Probablemente aquí ocurre un fenómeno que es contrario a lo que yo dije en otras clases. Yo dije que las neuronas no tienen capacidad de regenerarse, pero la neurona olfatoria es la gran excepción. De hecho, la neurona olfatoria se reemplaza cada 2 a 3 meses. Eso es inédito desde el punto de vista del tejido nervioso. Esta es una neurona que sí tiene capacidad de reemplazarse progresivamente. Entonces, histológicamente, este sería el epitelio respiratorio. Otra cosa interesante es que esa palabra epitelio quizás no es tan correcta del punto de vista semántico, porque realmente estas células no son epiteliales. Por ejemplo, aquí hay neuronas, pero las neuronas no son epitelio. Entonces ahí hay a veces diatribas con respecto a la nomenclatura de ciertos tejidos.
Pero bueno, o sea, se le dice así porque el que lo descubrió le puso ese nombre y bueno, pues se respeta el nombre que le puso. Pero puede que eso le cause confusión, hasta cierto punto conflicto, porque es cierto, ¿cómo es posible que una neurona sea parte de un epitelio? No va. Pero parece que se llama así pues porque reviste, y bueno, así por eso se llama epitelio. En la submucosa o en la parte profunda de ese epitelio hay unas glándulas que secretan bastante secreción acuosa. ¿Okay? Esas glándulas que secretan esta secreción acuosa se llaman glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. Esta secreción ayuda a la transmisión de estos estímulos olfatorios. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la regeneración de la neurona olfatoria? Es raro, pero se puso de moda con el COVID. Este tema de que, ay, ahora no huelo nada, ¿ok? ¿Cómo se llama esa sensación de no poder oler? Se llama anosmia. O también se llama hiposmia cuando está disminuida la capacidad. Pero si tú no puedes oler nada, se llama anosmia. Cuando tú tienes esa condición, se atribuye a que tienes algún grado de lesión a nivel de tu epitelio respiratorio. Probablemente tienes alguna lesión a nivel de tu neurona olfatoria. Por ejemplo, alguien tiene un trauma que le afecta el etmoides, la lámina cribosa. Entonces, en ese sitio están los axones de las neuronitas olfatorias. Entonces, esa persona es esperado que tenga algún grado de hiposmia o que esté con anosmia. También el paciente que usa drogas nasales, como la cocaína, esa que snifean, eso produce mucha vasoconstricción y destruye todas estas estructuras del área nasal, incluyendo parte del epitelio olfatorio. Pero bueno, como Dios fue tan sabio, nos proveyó neuronas olfatorias que se pueden regenerar y se van a regenerar. Por eso es que la persona, con el tiempo, con el COVID, algunos de ustedes son 100, 101. Alguno le tiene que haber dado o conoce a alguien que le dio COVID y quedó con esa hiposmia, anosmia. Pero al cabo del tiempo se recuperó y vuelves a volver, valga la redundancia, a poder oler. Eso ocurre porque tus neuronas olfatorias se reemplazaron por unas que sí sirven. Por eso te explica a ti por qué esa hiposmia, anosmia suele ser temporal. Por suerte, el paciente eventualmente se recupera. Bien. Ya hablamos de los senos paranasales. ¿Okay? Dijimos que son cavidades que se encuentran en los huesos faciales que están revestidas de epitelio respiratorio. Esas cavidades todas se comunican al final del día, con la vía respiratoria a través de unos conductitos. ¿Qué ocurre? Esos conductitos se pueden obstruir y cuando el conducto se obstruye, el seno paranasal se llena de secreción y esa secreción es perfecta para que las bacterias crezcan y cuando las bacterias comienzan a crecer mucho, eso se inflama. Esa es la famosa sinusitis, ¿ok? La famosa sinusitis. Por ejemplo, esto que está acá a tu derecha, esto es patológico, por cierto. Esto es un epitelio respiratorio que está todo bravo, todo molestado, todo reactivo, y en el fondo hay mucha inflamación, sobre todo con células rojitas, que eso es rico en eosinófilos. Para que el eosinófilo aumenta frente a estímulos alérgicos, que por lo general es esperado en este tipo de pacientes. Entonces, la sinusitis, como hay sobrecrecimiento bacteriano, ese paciente va con antibióticos. Importante. Sinusitis no es igual a rinitis. La persona que se levanta en la mañana, muy temprano, y comienza a moquear todo el día, eso se llama rinitis alérgica. Es una reacción vasomotora por efecto de la histamina, porque probablemente a esa hora de la mañana tú estás respirando algo que te molesta tus mastocitos y hace que tú comiences a liquear mucha secreción por la nariz. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Con lavdos nasales o con algún antihistamínico. Algo tú estás respirando que te molesta. Pelo de animal,
polvo, ácaros. Es muy popular el pelo de los gatos. Eso no tiene nada que ver con la sinusitis, ¿ok? La rinitis es un evento vasomotor a nivel de la mucosa respiratoria superior. La sinusitis ocurre por una obstrucción de los ductos de un seno paranasal. El tratamiento es totalmente distinto. Esa rinitis se te quita, ¿ok? Pasa el día, ya en la mañana, y ya se te quitó. Y regresa en la mañana al día siguiente. Una cosa autolimitada. Pero la sinusitis sí provoca fiebre, provoca dolor, porque es mucho más grave, ¿ok? El mecanismo fisiopatológico es completamente distinto. Pero la gente suele hablar indistintamente de una o de la otra. O sea, lo dicen mal. Esta sinusitis crónica se asocia a una enfermedad muy rara que nosotros estudiamos o mencionamos al principio del curso, donde los cilios son deficientes y por lo tanto el paciente pierde esa acción de poder movilizar las secreciones. Eso ocurre en ese famoso síndrome de Cartagener, que los que los cilios funcionan mal. Por lo tanto, se estanca la secreción y viene entonces el fenómeno de la sinusitis. Bueno, siguiendo la cavidad nasal, luego pasamos nosotros a la faringe. Y la primera porción es la nasofaringe. En la nasofaringe seguimos viendo nosotros epitelio respiratorio y también encontramos nosotros a las amígdalas, estas de la región nasofaringea. Más profundo entonces encontramos por acá abajo la orofaringe y más profundo la laringe, ¿no? Aquí la laringe pues no se va a ver. En esa nasofaringe también encontramos una estructura que se llama la trompa de Eustaquio, o mejor dicho, el orificio de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, creo que acá será una imagen, va a comunicar la nasofaringe con el oído, ¿ok? Por eso es que a veces usted, cuando usted se resfría, puede tener también afectación de los oídos, porque esas estructuras anatómicas están conectadas. Yo creo que eso lo vimos ya, hay una imagen, pero tiene que ser un corte, pues, coronal para que se vea bien. Un corte sagittal, pues, no se va a observar también ese fenómeno. Desde el punto de vista anatómico es para que usted vea las relaciones entre los orificios de la cavidad oral. Nasofaringe, más caudal la orofaringe y por acá abajo la laringe, ¿no? También la llaman a veces hipofaringe, no me gusta ese nombre, pero por acá está la laringe. Bien. Entonces, la laringe, esto es la vía respiratoria como tal. Ves que hay un punto donde parece comunicarse la orofaringe con el esófago y la laringe, ¿ok? Lo que tú te comes y tragas debe irse por acá, al esófago, y no debe irse hacia acá, hacia la vía respiratoria. Entonces, ¿quién evita que ocurra eso? La epiglotis, que alguna vez nosotros mencionamos, si no me equivoco, en la clase de el cartílago. Entonces, esta epiglotis a veces puede fallar y algo se te cuela a la vía respiratoria. Eso es lo que coloquialmente le llaman se me fue por el camino viejo. O sea, automáticamente tú toses, ¿ok? Y toses con violencia, porque ese es un reflejo que evita que lo que tú deglutiste se vaya entonces a la vía aérea y puede llegar a los pulmones y ahí te causa una neumonitis. O sea, estás broncoaspirando. Tu cuerpo evita que tú broncoaspires. Entonces, los pacientes que broncoaspiran son pacientes con estos reflejos abolidos. Como un paciente que está sedado o con anestesia, por eso es que hay que proteger la vía aérea, o un paciente pues alcohólico que está pues más inconsciente que consciente. Esos pacientes alcohólicos, por eso es que te hacen mucha reflujo, o sea, vomitan, ese vómito se va a la vía respiratoria y hacen bastante neumonía por broncoaspiración. Sigamos. La laringe es una estructura anatómicamente bien complicada. Yo lo puse aquí para mencionarlo, para que tú lo leas con calma en tu casa. Esto se lo damos con más calma a los otorrinos. Entonces la laringe comunica faringe con la tráquea.
En la laringe hay muchos cartílagos, sobre todo cartílagos hialinos y algo de cartílagos elásticos. Esos cartílagos están todos interconectados por ligamentos, obviamente tejido conectivo, y esas conexiones que ustedes pueden ver en su anatomía de cabeza y cuello, es lo que permite lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿ok? Estoy hablando. ¿Por qué? Porque esos cartílagos forman, al final del día, los anclajes de las cuerdas vocales, y esa vibración de las cuerdas vocales son las que permiten el acto de la fonación, o sea, hablar. Hay cuerdas vocales verdaderas, falsas, eso es más anatomía, pero lo cierto es que estas cuerdas vocales están revestidas de epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Nosotros vemos mucho allá en el complejo estos pacientes fumadores, los grandes fumadores, este epitelio de la cuerda vocal. Eso le molesta a ese epitelio y este epitelio suele malignizarse. Vemos mucha displasia y también se ve mucho carcinoma escamoso invasor en esa área de las cuerdas vocales. Hay veces que uno está lo suficientemente salado y le llega una pieza de resección de laringe. Ay, Dios mío, eso es un problema, brother, porque esto es chiquitito, mide como 4 centímetros, pero ahí uno tiene que identificar todos esos cartílagos y todas esas estructuras. Entonces, cuando te toca esta pieza, hay que volver atrás y buscar el néter y estudiar todos los landmarks anatómicos de la laringe. Entonces, el carcinoma escamoso ese de laringe está sobre todo bien asociado, está bien descrito su relación con el tabaquismo. Otra motivación más para no fumar. Interesante. Este montón de cartílagos de la laringe, ¿para qué son? Para asegurar de que la vía aérea, independientemente de, se mantenga abierta. Eso es importante. La vía aérea no se debe nunca cerrar. ¿Ok? Tu cuerpo para eso eligió cartílago en esa zona. ¿Por qué no hueso? Porque el hueso es muy rígido. A veces también requerimos flexibilidad. Entonces el cartílago es el tejido ideal para esto. A la vez es rígido, pero también es flexible para permitir el acto de la fonación. Usted es experto en esto ya. Esto que está aquí es la clásica epiglotis, revestida de epitelio escamoso y en el centro su core de de cartílago elástico. Entonces, esa epiglotis es la lengüetita que cierra la vía aérea cuando tú deglutes para que la comida no se cuele hacia la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, en esa epiglotis también encontramos acá en la submucosa algunas glandulitas productoras de secreción mucosa y algo también de secreción serosa. Entonces, aquí está la clásica epiglotis en todo su esplendor. Usted la conoce ya bastante bien, por lo tanto, no tengo yo que hacer tanto detalle con ella. La tráquea sigue caudalmente a la laringe. Esencialmente se encuentra internamente revestida por epitelio respiratorio. Aquí sí vamos a encontrar nosotros, pues, caliciformes. E interesante, la tráquea tiene unos cartílagos incompletos con forma de C. ¿Por qué son incompletos? Porque posterior a la tráquea está el esófago. Cuando tú deglutes, el esófago necesita expandirse un poquito. Entonces, esa expansión es posible gracias a esta estructura incompleta de la tráquea. ¿Okay? El diseño anatómico, pues, prácticamente es perfecto, prácticamente. Y ya ves que entonces aquí estamos bajando más y ya comienza la ramificación esa del árbol bronquial que discutíamos nosotros al principio de la clase. No estoy experto en esto, ¿no? Similar a la epiglotis, pero la diferencia fundamental es que lo que revista esto es epitelio respiratorio y el cartílago de aquí es cartílago hialino. Con todo lo que nosotros discutimos en su momento, que si la matriz territorial, la interterritorial, que si los proteoglucanos, que si el pericondrio, ya usted es un crack en eso. Pero también la tráquea va a tener, eso es su mucosa, estas glandulitas con secreción
tanto serosa y algunas granitas mucosas. Eso es perfectamente normal. Bien, estoy quedando sin agua. Voy a echar más y regreso. Ah, mira, ahí está Champi, ¿ves? Champi quiere participar de la clase. Bien, ya Profe, hemos hablado. ¿Qué pasó? Dime, te escucho. una consulta, profe. Ujú. Usted mencionó de que las cuerdas vocales y la epiglotis tienen un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, Ajá. y que la tráquea tiene un epitelio respiratorio. Ajá. Entonces yo supongo que entre el pegue de la laringe y la tráquea hay una división, pues, entre esos dos epitelios. ¿Cómo yo Eh, puedo, sí o no? ajá. Digo, eventualmente vamos a ver, lo que pasa es que la laringe es una cosa y las cuerdas vocales es otra. O sea, lo que pasa es que este tema no lo permite, pero las cuerdas vocales están detrás de esto. O sea, realmente la misma cavidad de la laringe como tal, si hay una transición entre epitelio escamoso y epitelio respiratorio. Pero digo, lógicamente, pues, no es que hay una transición como en el cardias, por ejemplo, la unión gastroesofágica. La transición no es tan marcada. Y eso no es tan importante porque es muy raro que a ti te manden una muestra de transición de esos. Ahí la transición es un poquito menos marcada. No es que hay una unión laringotraqueal desde el punto de vista, pues, histológico. Desde el punto de vista anatómico, sí. La marca es la división de los cartílagos, pero desde el punto de vista histológico, en cuanto al tema de mucosas, la transición no es tan evidente así. Por lo tanto, pues ese fenómeno, pues en una imagen como tal, no lo vamos a ver. No es tan evidente como en otros sitios, pues anatómicos. No es tan evidente en este caso. Yo lo digo, profe, porque uno puede confundirse con una metaplasia, así como lo explicó al principio, de que el epitelio respiratorio cambia a uno escamoso. Digo, ¿no? Pero la metaplasia, recuerda que no ocurre esto por acto de magia. La metaplasia, cuando tú ves una metaplasia, tiene que existir un contexto clínico adecuado. Si te gusta la patología, cuando tú ves una metaplasia, esa metaplasia obedece a algo. Esos cambios no ocurren porque sí. Siempre todas estas cosas que yo le digo tienen que tener un adecuado contexto clínico. Por ejemplo, si el paciente no es fumador, no tengo por qué encontrar este tipo de fenómenos. Sin embargo, si yo indago y conecto una cosa con la otra, entonces pues eso explica por qué ocurrió. Entonces la verdad es que esas cositas que tú dices, sí es verdad, a veces confunden, por eso es que esto no es fácil,
pero siempre es importante recordar el adecuado contexto clínico para no confundirnos y llamarle metaplasia pues a algo que no lo era. Esta pregunta que tú dices sí es verdad, puede causar algo de confusión, pero bueno, eso hay veces que hay que recordar el adecuado contexto clínico para no confundirnos en ese sentido. Pero bueno, esas son cosas que a veces pues aquí no todo está 100% pues explicado ni demostrado. Hablamos de la laringe y entonces ves que ella conecta anatómicamente con la tráquea. Eventualmente la tráquea va a dividirse en dos divisiones principales. Esas dos divisiones principales se llaman los bronquios. En este caso, bronquios primarios. Uno derecho y uno izquierdo. Entonces, esos bronquios entran a los pulmones acompañados de los respectivos vasos pulmonares que usted ya conoció en las clases anteriores o en anatomía, no importa. La ciencia es la ciencia, ¿no? Los vasos arteriales y los vasos venosos. Una vez que el bronquio entra a el tema este del pulmón, el bronquio vuelve a ramificarse, esta vez en los bronquios secundarios. Entonces aquí es importante porque el pulmón derecho es diferente al pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a tener 1, 2, 3 lóbulos. Por lo tanto va a tener 1, 2, 3 bronquios secundarios. Cada uno va a atender cada respectivo lóbulo pulmonar derecho. Mientras que en el pulmón izquierdo la anatomía es un poco diferente. Ahí es un lóbulo superior y uno inferior. Entonces aquí va a haber un bronquio secundario y otro. Solamente dos bronquios secundarios. Y aquí esta estructura que es como si fuera una lengüita, que es la língula. Entonces aprenderse eso los pulmones, eso es básico. Eso usted lo seguirá viendo, eso sí, a lo largo de su carrera. Recuerda, uno tiene 3 lóbulos, que es el derecho, y el izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, eventualmente esos bronquios principales se dividen en bronquios secundarios y estos secundarios se dividen en ramas más chiquititas, que son los bronquios terciarios. Ya estos son muchos y no son tan fáciles de cuantificar, porque ya son ramitas que cada vez más chiquititos, ¿okay? Como si fueran ramitas de un árbol, hasta que eventualmente llegamos a unas ramas que ya no son detectables con el ojo, que son los bronquiolos. No contento con eso, los bronquiolos se van a ramificar cada vez más en uno más chiquito, que son los bronquiolos terminales. Bien, eso con respecto al contexto anatómico. Vamos ahora a ver el contexto histológico. Entonces, cada vez que un bronquio se ramifica, él se vuelve más chiquito, hasta llegar a diámetros de 1 milímetro. O sea, imagínate agarra una regla y busca algo que tenga el diámetro de 1 milímetro. O sea, eso es realmente bien chiquitito. Entonces, la mucosa del bronquio, mira, aquí sí hay transición con respecto a tu pregunta. Okay, la transición entre la mucosa traqueal y la bronquial es algo similar, pero la mucosa bronquial tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en los bronquios más grandes, el cartílago que lo rodea sí va a ser completo. Por ejemplo, los bronquios estos principales, el cartílago sí va a rodear completamente el bronquio. A medida que el bronquio se va haciendo más pequeño, el cartílago que lo rodea cada vez se hace más incompleto. Entonces, en este bronquio que tú ves aquí, ves que él tiene solamente una placa de cartílago hialino. No es que todo la unidad, todo el ducto, todo el espacio, toda la luz está rodeada por cartílago. Y eso es perfectamente lógico porque pues un bronquio pues es muy grande para que quepa en una laminilla como tal. El bronquio tiene un calibre pues todavía un poco grande. Entonces, como tú ves esto aquí, realmente qué bronquio es este, a qué nivel, puede ser pues muchos niveles. Lo que sí es que este no es un bronquio primario. Para ser un bronquio primario, él tuviera que estar completamente rodeado de su respectivo anillo de cartílago hialino. Entonces, otras cosas que vemos en el bronquio, a diferencia de la tráquea,
es que comienza a llenarse mucho de glandulitas, tanto mucosas como serosas. Tienen muchas glandulitas y también aquí en el bronquio vemos también haces o paquete de músculo liso y si tenemos una tensión elástica, viéramos que hay fibras elásticas. Esos fenómenos no se ven en la tráquea y te diferencian que estás ya a nivel más que todo bronquial. Entonces, en el bronquio también tú ves mucho leucocito, sobre todo linfocito y compañía. Esos leucocitos forman parte del MALT, ¿ok? Porque recuerda que todo ese aire que tú respiras, ese aire no está estéril. Entonces, esas celulitas, esos leucocitos, se encargan de defendernos contra todas esas potenciales partículas antigénicas provenientes del aire ambiental. Entonces, cuando el bronquio se vuelve más chiquitito, el mal puede que sea más abundante y poco a poco el cartílago va disminuyendo en cantidad. Entre menos cartílago tú veas, quiere decir que estás en una vía aérea cada vez más y más chiquitita. Por ejemplo, aquí está el epitelio de la vía respiratoria, en este caso del bronquio, para ser específico. Ves que es un epitelio más que todo cilíndrico, pseudoestratificado, tiene cilios, no veo caliciformes yo aquí, y ves la abundancia de glándulas, sobre todo algunas serosas y algunas mucinosas. Y ves esta gran cantidad de leucocitos, y acá arriba en lo que alcancé a agarrar de la imagen, ves estos músculo liso, ¿ok? Ese músculo liso es importante porque ese músculo liso abre la vía aérea si hace falta para que entre más aire. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio, porque necesitas captar más oxígeno y para captar más oxígeno hay que dilatar la vía aérea. Por esta misma forma, esa vía aérea se puede, se puede cerrar. ¿Cuándo ocurre eso? En un contexto patológico. Por ejemplo, en el paciente que sufre de asma, ¿ok? Cuando sufre de asma, la vía respiratoria, se cierra. Y cuando se cierra, el paciente va a tener grados variables de dificultad respiratoria. Cuando usted dé su clase de propedéutica y semiología, una vía aérea abierta, el aire pasa, hay una buena entrada y salida de aire. Pero si una vía aérea se cierra, la vía aérea va a silbar. Eso se puede escuchar perfectamente con un estetoscopio, casi un microscopio, y ese fenómeno, ese signo, se llama sibilancia. ¿Okay? Cuando un paciente da un ataque de asma, la vía aérea está cerrada y queda como una lengüetita de vía aérea. Eso provoca silbidos que se llaman las sibilancias. Entonces, ¿cómo resuelves tú a ese paciente asmático que se te va, el tipo te hace un paro en tu cara, no puede respirar? Bueno, una cosa que puedes hacer es darle broncodilatadores, o sea, medicamentos que relajan ese músculo liso bronquial y entonces se abre la vía aérea. La famosa bombita esa que la gente usa, que eso es salbutamol. Ese es por excelencia el broncodilatador de rescate. El mecanismo de acción de él es adrenérgico, tiene que ver con receptores adrenérgicos, y bueno, eso usted lo verá con mucha más calma cuando dé su clase de farmacología y fisiología. La cosa es que usted escucha a silbando, parece un gallo, le llaman, parece, a veces hasta, tiene que poner el estetoscopio, a veces está tan apretado que el tipo, tú lo escuchas silbando con la oreja pelada. Pero tú le das su cuestión de rescate, su salbutamol, y el paciente mejora esos silbidos. Eso te indica a ti que el broncodilatador pues está funcionando. Eso es bonito verlo en semiología si nos ahorráramos la alaraca del paciente, ¿ok? Esa es la parte que no queremos. Pero bueno, eso usted lo verá cuando dé su clase de semiología. Pero bueno, todo esto ocurre a nivel del tejido, a nivel histológico. Bien. Mira, yo estoy sufriendo aquí una mejor imagen. Esta es un bronquio en todo su esplendor. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. En este punto, pues, yo no veo caliciformes. ¿Por qué hay? No hay, puede haber, puede que no haya. Yo no voy a cuestionar
el tejido en ese punto. O sea, si yo no las veo, yo no las voy a mencionar. Ves aquí la placa de cartílago. O sea, que es una placa que no es completa. Es una placa, de otra forma dicha, es incompleta. O sea, que este es un bronquio. Exactamente cuál es, no lo puedo saber, pero sí sé que no es el bronquio principal. Y ves acá los paquetes de músculo liso. Ellos se contraen o se dilatan para permitir que la vía aérea se cierre o se abra dependiendo de. Y ves aquí el montón de leucocitos. No quiere decir que eso está inflamado. Quiere decir que eso es parte del mal de esta vía respiratoria. Y por acá arriba, el fenómeno este de las glándulas estas mucosas y algunas serosas. ¿Okay? Con calma, tú después te puedes pasear y vas a ver todo este fenómeno en el Histology Guide. Bien, una vez que el bronquio se transforma en el bronquiolo, también hay hallazgos histológicos que nos permiten marcar la diferencia. Mira tú, el bronquiolo es chiquitito. Esto que está aquí mide 1 milímetro o menos. O sea, eso tú no lo puedes ver con tu ojo desnudo. Esto nada más se ve al microscopio. Y más o menos ocurre eso a la 10ª ramificación. Entonces, siguiendo con tu lógica que me parece correcta, Víctor, los bronquiolos tienen hallazgos morfológicos que los diferencian de los bronquios. Por ejemplo, ya aquí tú no ves glándulas mucosas, tampoco ves cartílago y sí ves que todo ese pobre bronquiolito está todo rodeado de músculo liso. Y lo otro que vemos es que está rodeado de tejido alveolar, de alvéolos. En los bronquiolos más grandes, el epitelio sigue siendo así, sobre todo cilíndrico, pseudoestratificado. Pero a medida que el bronquiolo se hace más chiquito y más chiquito y más chiquito, el epitelio cambia a un epitelio más simple, a un punto que el epitelio se pone prácticamente cúbico simple. Ahorita vamos a ver ese fenómeno. Ahorita literalmente ya. Ves aquí el bronquiolo. Sencillito él. Nada de cartílago, nada de glándulas mucosas. Y si tienes prácticamente un revestimiento, un reborde de músculo liso. Se puede contraer en un paciente asmático y entonces eso es problemático para el paciente. Y ves que el epitelio que lo reviste, si lo comparas versus el de acá, ves que este es mucho más complejo. Mientras que este epitelito prácticamente es un cúbico simple, aquí se puede estratificar un poquito. ¿Okay? Exactamente, no es una regla de oro, pero lo que sí es que entre más chiquita es la vía aérea, más sencillito se va volviendo ese epitelio que reviste la vía respiratoria. Importante, hasta este punto todavía nosotros estamos en porción conductora, por cierto. Bien, esto ya lo habíamos mencionado, el aparato mucociliar, que yo lo corregiré aquí, no solamente los bronquiolos, en general de toda la porción conductora de la vía aérea, ¿ok? Esos cilios que están ahí con ese moco, el moco se secreta y el moco atrapa partículas contaminantes del aire, agarra cualquier suciedad, cualquier carbón, y entonces lo envuelve y ese moco es transportado con los cilios, como que lo van empujando hacia arriba, y entonces usted aspira y ¡puf! Escupe. Ese famoso gargajo. Eso es moco que está lleno de contaminantes que provienen de la vía aérea. ¿Okay? También pueden salir por la cavidad oral o por la nariz. ¿Por qué? Porque ya viste que esas dos estructuras en determinado momento están comunicadas. Entonces el paciente fumador pierde esta función del aparato mucociliar. Me parece que este paciente te hace estos fenómenos de retención de moco, te puede hacer infección respiratoria recurrencia, porque pierde esta función de limpieza, por así decirlo, de la vía aérea. Bien, con respecto a los bronquiolos, cuando usted de pediatría va a escuchar mucho las bronquiolitis, ¿ok? Esa inflamación de la vía aérea más chiquita. Sobre todo se asocia a infecciones virales. La más común en nuestro medio es asociada al virus sincitial respiratoria. Este measles que está aquí, se lo dejé porque el libro lo pone, pero realmente en nuestro medio los measles
no deben existir. ¿Ok? Los measles, que si no me equivoco en español es paperas. Se me olvidó, ahorita estoy enredado y no me acuerdo con claridad que vamos a buscar los measles. Una enfermedad contagiosa causada por el measles virus. Ah, carajo, measles en español. Qué pena. Sarampión. Me pensé que era paperas. Es sarampión. Paperas es mumps. Chuzo. Si yo veo un niño con sarampión, yo saldré huyendo. Esa enfermedad aquí no debe existir, porque aquí hay cobertura bien establecida en el Programa Nacional de Vacunación. Una vacuna que se llama la MMR. Esa MMR incluye measles, mumps y rubiola. O sea, incluye sarampión, paperas y rubiola. O sea que eso aquí en nuestro medio no debe existir. Esas enfermedades virales altamente contagiosas son problemáticas y han sido erradicadas en nuestro medio gracias a el programa de vacunación, que orgullosamente el de Panamá es de los mejores que existe a nivel mundial. Otra cosa para que usted lo sepa. Habiendo dicho eso, otra cosa la que Panamá tiene que a nivel mundial es de las mejores son las políticas antitabaquismo. Son de las mejores a nivel mundial. Por eso es que en Panamá progresivamente la enfermedad asociada al tabaquismo poco a poco va disminuyendo gracias al efecto a la larga de esas políticas antitabaquismo. Ustedes no lo sabrán porque ustedes son relativamente pequeños, pero antes estuve en una discoteca y eso era fumar, 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 fumar en un sitio cerrado. Una cosa espantosa. Ya tú ves que en una discoteca eso está, pues, en la gran mayoría, eso está prohibido. Prácticamente en Panamá, eso de fumar, pues tampoco hay cultura de cigarrillo, gracias a las políticas antitabaquismo. Es raro que una bronquiolitis se complique, porque la bronquiolitis provoca muchos síntomas en el niño. Es un bebé que está prácticamente no puede respirar. Tú vas rápidamente a un cuarto de urgencias y allá se le maneja y el niño pues no se complica. Cuando no se puede lograr esto, la bronquiolitis se puede complicar con algo que yo la verdad es que nunca he visto, pero solamente lo he visto descrito en los libros, que es esta bronquiolitis obliterante, que es que se forman estos tapones de tejido fibroso que obstruyen la vía aérea. Eso ocurre si tú dejas que una bronquiolitis avance, ¿ok? Entonces obviamente esto queda todo obstruido y a ese paciente le va mal. La verdad es que yo nunca he visto eso en persona, se lo pongo porque es curioso, eso puede ocurrir. Y mira, para que te ubiques, esto es un bronquiolo, es virtualmente idéntico al de acá, solamente que este acá está tapado por un tapón de tejido fibroconectivo y todo el contexto que lo rodea está todo inflamado. Por suerte, esta complicación pues en nuestro medio es bastante rara. Repito, nunca lo he visto yo. Por lo que sí usted verá en pediatría es la bronquiolitis esta. Es súper común. Bien. ¿Ves que aquí sí se ve el fenómeno este de que el bronquiolo tiene un epitelio prácticamente cúbico? Un epitelio bien simple, ¿okay? En comparación con sus ramificaciones superiores. En este punto le llamamos a las células del bronquiolo las células CLOP. Nunca he encontrado la definición en español. Antes a esas células CLOP se les llamaba células de Clara, ¿ok? De Clara porque el señor Clara fue el que las descubrió. ¿Por qué no se le llama células de Clara ya? Porque estas células fueron descubiertas en experimentos que se realizaban en víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el señor Clara descubrió estas células CLOP y como él las descubrió, él le puso en honor su nombre. O sea, el tipo experimentaba con los nazis y parte de esos experimentos dio al lugar el descubrimiento de estas celulitas. La guerra es mala, sí, pero de la guerra se ha aprendido mucho en el campo de la medicina.
Eso también es cierto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todo tiene a la larga un beneficio sin querer queriendo. El problema es que Clara no es un héroe, ¿ok? Clara es un nazi y es un criminal. Por lo tanto, llamarle células de Clara en su honor no es lógico. Por lo tanto, este nombre se eliminó y hoy en día se prefiere el nombre células Club, ¿ok? O también células bronquiales exocrinas, que es muy largo, así que la vamos a llamar células Club nosotros. Estas células Club tienen muchos granulitos, que algunos secretan mucina, aquí los ven los granulitos apicales, otros secretan surfactante, ahorita vamos a hablar de él, y también secretan sustancias antimicrobianas. Entonces, un poquito de historia de la medicina. Otras cosas se descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay esta vasculitis, ¿cómo es que se llama esa? Que ahora le llaman, ay Dios mío, una es la Good Pasteur y otra es la, ahorita no me acuerdo, lo tenía en la punta de la lengua, ¿cómo es que se le llama? Una de grandes vasos. Bueno, fueron enfermedades que se fueron en la Segunda Guerra Mundial y los síndromes estos llevaban, perdón, el nombre de los descubridores de ellos. Científicos, sí, pero a la vez criminales. Por lo tanto, el nombre se desretiró y en tiempos modernos se le reemplazó por otro nombre genérico. Porque repito, si yo fuera un criminal, yo lo que hago es que secuestro gente, las abro y estudio sus tejidos sin su consentimiento, les doy drogas para ver cómo el tejido se afecta, les doy este paciente otra droga, este sí, este no. Todo eso en un basement sin ningún tipo de vigilancia. Yo soy un científico o soy un criminal. Soy un criminal. Por lo tanto, ponerle nombre, o sea, ponerle a esa enfermedad es mi nombre, como si fuera un honor, realmente es ilógico. Eso es una falta grave a la ética. Por lo tanto, todos esos nombres se han ido eliminando. Wegener, ¿no? Esa granulomatosis de Wegener, eso se eliminó hoy en día. Tiene un nombre genérico porque Wegener fue otro de esos criminales de la guerra. Bien, el asma, que apuesto que usted conoce bastante de ella, hay varios tipos. Sobre todo hay una que se asocia a un componente alérgico. El paciente cuando se expone a algo que le molesta la vía respiratoria, una infección viral, algo, un pelo de un gato, tienes una vía aérea que es hiperreactiva y los granulos, los mastocitos todos comienzan a desgranularse con violencia. Y cuando se desgranulan, ¿qué liberan? Cantidades industriales de histamina. Entonces, esa histamina provoca muchas cosas. Aumento de secreción y también provoca contracción del músculo liso de la vía respiratoria. Se llama broncoespasmo. Eso más el exceso de secreción y la inflamación de la pared hacen que esto sea la receta perfecta para que la vía aérea se cierre. Por eso que al paciente asmático le va bien con medicamentos que sean antiinflamatorios, porque lo cierto es que esta vía aérea está inflamada. Entonces, en el asma, a la larga, cuando el paciente no está agudamente enfermo, o sea, cuando no hay ataque de asma, el paciente se le dan antiinflamatorios tipo corticoides. ¿Okay? Usted lo verá eso con más calma en neumo, para que evitar que hayan ataques de asma. O sea, dar salbutamol frente a un ataque de asma no es la solución. La solución es mantener un tratamiento basal que evite que los ataques se den. Esto se logra gracias a medicamentos antiinflamatorios. Hay un montón, ¿no? Después Ileana la verdad bastante de eso, que obviamente ella sabe más de eso que yo. Si llegan, si llegan. Bien. Solamente para mencionarlo, porque pues esto ya es más parte de la fisiología como tal, ve aquí la conexión entre la ramificación de la vía respiratoria y ves cómo se transforma ellos en estos alveolitos. El bronquiolo terminal se subdivide eventualmente a los bronquiolos respiratorios. Entonces, en los bronquiolos respiratorios, estos son ductos incompletos que conectan con los alveolos. Entonces, en este punto es que ya comenzamos nosotros a hablar de la porción respiratoria.
Este fenómeno lo vamos a ver con más calma más adelante, pero entonces en este bronquíolo respiratorio encontramos algo de músculo liso y también las células CLOP. Eventualmente, esas células CLOP surgen en transición hacia el epitelio del alveolo. El epitelio del alveolo es delgadito, ¿ok? Morfológicamente es un epitelio plano simple. Eso lo vamos a ver, pues, aquí. Esencialmente, esto es un bronquiolo, ¿ok? Pero ves que no es un bronquiolo redondito ya. Es un bronquiolo que se abre, es incompleto y conecta con este ducto que está aquí. Entonces, en este momento ya comienzan a aparecer los espacios alveolares. Es que lo que conforma el espacio alveolar es un epitelio delgadito. Entonces, en ese punto se transforma la célula CLOP progresivamente hacia el epitelio alveolar. Nuevamente, aquí no hay una subdivisión como tal de esto, ¿ok? Aquí no hay una transición abrupta. Esto ocurre poco a poco. Denme un segundito que me está llamando por teléfono mi papá y ya les contesto. Entonces, entonces, como le decía, pues una transición como tal no existe, no es que una transición bronquiolo-alveolar como tal, pues bien marcada como tal, pues eso no hay. Esa transición ocurre progresivamente desde el bronquio terminal hasta los alveolos. Realmente esta imagen yo sé que no hace justicia, pero bueno, es para que veas cómo se abre el bronquiolo hacia los espacios alveolares. Bien, más términos para su bibliografía o su glosario médico. Los bronquios se pueden tapar, no necesariamente porque se obstruye la vía aérea por un broncoespasmo, pero ponte que el paciente secretó mucho moco y ¡puf! Eso tapó el bronquio. Si tú tapas un bronquio, el pulmón literalmente se flatea, ¿okay? Se colapsa. Ese colapso ocurre por afectación de las presiones. Entonces, cuando tú des fisiología, vas a entender este tema de las presiones intratorácicas.
ese flateo del pulmón que puede ocurrir también, por ejemplo, un niño se tragó una moneda y la moneda llegó hasta aquí y obstruyó el bronquio, también puede ocurrir eso. Que o sea, esa condición de ese pulmón flateado, que el término correcto es colapsado, eso se llama atelectasia. Eso es, por ejemplo, común en un paciente postoperado. Después de la anestesia, el paciente puede hacer tapones de moco en la vía aérea, entonces eso se puede asociar con atelectasia. ¿Por qué? Porque esa atelectasia se puede complicar, se puede sobreinfectar y puede haber compromiso de la función respiratoria. Por eso es que el paciente postoperado se le manda a hacer ejercicios respiratorios. Le dan ese aparatito de TreFlow, que son unas bolitas que él inspira y las bolitas suben. Eso se llama terapia respiratoria, para evitar que se formen esos taponcitos de mocos que llevan a la formación de esa atelectasia. Reitero, usted verá eso con mucho más calma eventualmente, pero es para que tengas el término por el día de hoy. Bien, aquí se ve más bonito el fenómeno este, ¿no? Tienes aquí el bronquiolo respiratorio con las células CLOP y ves cómo él se abre hacia los ductos alveolares. Entonces, en este punto, el ducto alveolar, las células se ponen más chiquititas, más simples, ¿ok? Prácticamente son las escamosas simples, pero que también tienen su nombre, que más adelante vamos nosotros a ver. Entonces, en ese ducto alveolar, que es el punto de la apertura del bronquio respiratorio, vamos entonces a encontrar una lámina propia bien delgadita, algo de músculo liso y algo de fibras elásticas y de colágeno que permiten que este tejido sea bien flexible para permitir manejar esos adecuados volúmenes de aire. Nuevamente ves aquí el bronquio respiratorio y ves cómo él se abre hacia los ductos alveolares. Eventualmente esos ductos alveolares terminan en estructuras que son como calles sin salida. Bueno, esas calles sin salidas son los famosos sacos alveolares, prácticamente los alveolos ya. El alveolo, aparte de su epitelio bien delgadito, también tiene fibras elásticas y reticulares. Eso permite que el alveolo se estire, pero también evita que el alveolo se colapse. ¿Okay? Este colapso del alveolo es evitado gracias al componente sobre todo reticular. Mira, aquí no se ve, pero esa pared delgadita del tabique alveolar, eso está repleto de capilares, porque en este punto que sea todo eso blanco es aire. En ese punto es que ocurre el intercambio gaseoso que mencionamos al principio de la clase. Bien, retomando el concepto del vaping, ¿okay? El vaping provoca daño demostrado a nivel alveolar. Puede provocar esto que está aquí, que se llama daño alveolar difuso. O sea, el pulmón está totalmente inflamado y se generan estas estructuras rosadas que tapizan el alveolo. Esas son las famosas membranas hialinas que tomaron bastante auge cuando comenzamos a estudiar este temita del COVID. El daño alveolar difuso no es una enfermedad como tal, es una manifestación de algo de fondo, como una infección viral como el COVID o secundaria a inhalación de gases tóxicos, como en el caso del vaping que me dijiste. Entonces, si tú corriges la causa de fondo, poco a poco el tejido alveolar y pulmonar se va a reparar, pero tienes que quitar la causa de fondo. Además, te dice que este pulmón no sirve ahorita mismo. Esa vía respiratoria está totalmente dañada. ¿Ok? Parece un paciente que está críticamente enfermo y requiere cuidados intensivos. Bien, a manera de curiosidad, estos son los pulmones tan grandísimos, ¿no? Son los pulmones de un paciente con COVID, de los grandes que están todos congestivos. Prácticamente son del tamaño de la tabla de disección. Pero bueno, cuando tú hagas una autopsia, si es que alguna vez haces una y tocas un pulmón, el pulmón es bien esponjoso, es prácticamente como si fuera tocar pues una esponja, ¿no? Valga la redundancia, pero en este caso una esponja mojada. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el pulmón está lleno de muchos millones de alveolos llenos de
aire, ¿no? Entonces, ese montón de aire hacen que el pulmón parezca, pues, o tenga la consistencia de una esponjita. Entonces, mira tú, cada adulto tiene 200 millones de alvéolos, que es pocotón, que más o menos cubren 75 metros cuadrados. O sea, eso es buco, ¿ok? O sea, prácticamente 2/3 de este apartamento, quizás un poquito más. Entonces, este es el alvéolo y ves que él tiene una apertura acá, que aquí él se abre a el ducto alveolar. Entonces, en este punto del alvéolo es que va a ocurrir ese, menciono de nuevo, intercambio de oxígeno y CO2 con respecto a la sangre. Visto con más detalles, los espacios alveolares están divididos por estos septos alveolares, que son bien finitos. En este septo tú encuentras fibroblastos, algo de fibra elástica y algo de fibra reticular. La fibra elástica permite que el alvéolo se expanda y que se contraiga de una forma como si fuera un retroceso con los movimientos de aire, mientras que la fibra reticular previene que el alvéolo se distienda demasiado o que se colapse. Todo bien orquestado. Y todo esto está lleno de, repito, de capilarcitos, ¿ok? Muchos. De hecho, la mayor cantidad que hay en todo el cuerpo. Esquemáticamente, esto que está acá sería la parte del capilar con el eritrocito y esto sería la parte del alvéolo. Entonces, esos dos compartimientos están separados por la barrera alvéolo capilar. Entonces, esa barrera alvéolo capilar está constituida por los neumocitos, que son las células de los alvéolos, por el endotelio del capilar y por la membrana basal que los divide. Entonces, esa barrera es la que permite la adecuada difusión de gases, bien controlada y que solamente se cuelen los gases y no otras cosas. Recuerda que queremos la vía aérea llena de aire, no de agua ni de eritrocitos que se pueden colar, pero cuando hay condiciones patológicas como la falla cardíaca, por ejemplo. Esquemáticamente, aquí sí ves el fenómeno bien de los espacios alveolares. Aquí va a haber fibras elásticas reticulares y ves los capilarcitos. Son muchos. Pero ¿qué pasa? Son capilares chiquititos, tan chiquititos que prácticamente nomás cabe un eritrocito a través de ellos. Y aquí ves el fenómeno este de la barrera, esto, me llaman aire-sangre, ¿no? Porque divide el aire de la sangre, constituida por las células del alvéolo, el endotelio y sus respectivas membranas basales. Los alvéolos están comunicados por estos huequitos, que esos huequitos se llaman poros de Kohn. Esos poros de Kohn comunican a los alvéolos para que trabajen como una sola unidad, de manera que balancean las presiones en los distintos alvéolos y si alguno se obstruye, permiten que los otros puedan reemplazar su función. O sea que de alguna forma todos están bien interconectados. Entonces, este temita del intercambio gaseoso, pues, repito, eso te lo ves más que todo en fisiología. Recuerda que el oxígeno entonces pasa a la sangre y el dióxido de carbono se transfiere de vuelta al aire. Entonces, sobre todo eso ocurre en forma de ácido carbónico que se libera gracias a esta anhidrasa carbónica. Cuando tú haces esto y dejas de respirar, tu cuerpo se llena de esto, de ácido carbónico. Por eso es que tú, cuando ves fisiología, ese fenómeno se llama, el paciente que retiene CO2, te hace un fenómeno que se llama una acidosis respiratoria, porque se llena de este ácido. Paciente retenedor de CO2, un paciente con EPOC, con enfermedad obstructiva crónica de larga data. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero bueno, estas cosas pues ocurren y usted la verá en su respectivo momento. Bien, esto de los neumocitos, ahora vamos a mencionarlo, en unos 2 minutos aquí y seguimos con la clase.
Yo me he dado cuenta que yo sí hablo, brother, pero yo no sé cómo es esta clase, el curso más corto. A la máquina. Bueno, los alvéolos están revestidos por una célula que tiene un nombre bien bonito. Se llama el neumocito tipo 1. Su función es revestir el alvéolo. Son unas bien delgaditas como esta que está aquí. ¿Ves el 1 aquí? Esta que es prácticamente una célula escamosa bien aplanadita. Los neumocitos tipo 1 forman parte de esta barrera aire-sangre. Tienen poquitos organelos y prácticamente todo lo que se ve es un núcleo pues bastante basofílico. Su función es esencialmente revestir ese alvéolo para regular esa difusión de gases con respecto a la sangre. Y también tienen muchos tight junctions, muchos demosomas que hacen que sean estructuras prácticamente herméticamente selladas. ¿Para qué? Para que no se llene de agua el espacio alveolar. Pero repito, eso puede pasar cuando hay una condición patológica, como por ejemplo una falla cardíaca descompensada. Puede ocurrir. Eso formó un edema pulmonar que, bueno, el mecanismo fisiopatológico, lamentablemente, pues no me da el tiempo para hablarles de eso. Su hermanito es el neumocito tipo 2. Estos son un poquito más cuadraditos, un poquito más grandes. También tienen sus tight junctions, sus desmosomas. Son un poquito de células con un citoplasma un poquito más abundante. Y lo que él sí tiene es en su citoplasma muchas vesículas intracitoplasmáticas. Vea que el tipo 1 prácticamente es un hilito, delgadito el condenado. Entonces, en esta imagen se ve un poquito mejor el detalle. El tipo 1 se ve alargadito y esencialmente reviste la superficie del alvéolo. Mientras que el tipo 2 es más poligonal porque tiene más citoplasma abundante, porque tiene algo en su citoplasma. ¿Qué tiene? Tiene abundantes cuerpos lamelares en forma de vesículas. Esos cuerpos lamelares contienen sobre todo muchos lípidos y otras proteínas que son necesarias para sintetizar el surfactante. El surfactante tú lo volverás a escuchar nuevamente cuando es tu clase de pediatría. ¿Qué ocurre? El surfactante es como un lubricante. El surfactante reviste la pared interna del alvéolo y hace que se disminuya la tensión entre el aire y el epitelio. Si no fuera por el surfactante, todo estuviera rígido y se puede esto colapsar. Es como si fuera el aceite de motor. Imagínate un motor rodando sin aceite. O sea, los pistones van a comenzar a trabar y va a tener el carro que trabaja con más fuerza, con más esfuerzo. Lo mismo ocurre con el surfactante. Como él lubrica, él permite que la inspiración o el acto de inflar el alvéolo se haga con menos tensión. Todo eso facilita la respiración. Pero ¿qué ocurre si alguien no tiene surfactante? Va a ser muy difícil inflar sus alveolitos, que eso es lo que suele ocurrir con los niños prematuros en las salas de neonatología. Como ellos son prematuros, sus neumocitos tipo 2 suelen ser muy inmaduros y suelen no producir surfactante como lo haría un adulto sano normal. Por lo tanto, sus alvéolos se van a expandir con mucho esfuerzo, al punto que el bebé chiquitito eventualmente se va a cansar. Y si tú no lo ayudas, él va a dejar de respirar y demás está decirte qué ocurre cuando deja de respirar. Entonces, esos niños hay que intubarlos y conectarlos a un ventilador para que respire por él. Y también se les añade surfactante artificial, que como dice aquí no es de vaquitas bebé, para que sus alvéolos pues se lubriquen y tengan menos tensión al momento de inflarse y sea más facilitado o más fácil el acto de la respiración. Entonces, eso es lo que se ve todos los días en la sala de neonatología, propio de un prematuro. Bien, esta es la pregunta del millón de Nantes, ¿no? ¿Por qué los pulmones se ven negros? Porque para variar, en los pulmones hay alvéolos. Se llaman los macrófagos alveolares, pero como comen tanto polvo, también se llaman células del polvo, ¿ok? Como estas que están aquí. Ves que su citoplasma es chocolatito, porque ellos comen polvo o cualquier cosa extraña que se cuele a la vía respiratoria, como por ejemplo células tipo eritrocitos que se cuelan en el contexto de una falla cardíaca descompensada. Entonces se comen a los eritrocitos, los macrófagos, porque ellos se comen cualquier cosa que entra ahí sin pedir permiso
y en su citoplasma tienen restos de eritrocitos que se llaman hemosiderina. Lo propio ocurre con un paciente que fuma mucho, que fumas mucho y toda tu vía respiratoria, tus alvéolos, se van a llenar de contaminación, carbón, otras cosas que tiene el cigarrillo. Entonces los macrófagos alveolares van a comenzar a comer todas esas partículas contaminantes. Se van a ver negros, se llama antracosis, y es lo que solemos ver en los pulmones de los grandes fumadores y también de las personas que cocinan toda su vida con leña. Se llama cocinar con biomasa, con leña, con fogón. También se asocia ese fogón a mucha enfermedad respiratoria, sobre todo en el interior que ocurre eso. ¿Qué ves este pigmento negro? Este pigmento negro es pigmento de antracosis. Son macrófagos que andan comiendo pigmento de, sobre todo, contaminación del ambiente, sobre todo de cigarrillo. El pulmón no es que sabe todo negro, sabe parcialmente negro, entre más haya fumado esa persona. Y estos que están aquí son macrófagos llenos de hemosiderina. ¿Okay? Esas son las famosas heart failure cells o células de la falla cardíaca. Tú las encuentras es cuando hay falla cardíaca descompensada porque se cuelan eritrocitos al alveolo y el macrófago se los come. ¿Okay? Y dentro del citoplasma de él encuentras estas partículas chocolatitas. Los alvéolos también tienen alta capacidad de regenerarse gracias al efecto de los neumocitos tipo 2. ¿Okay? Cuando hace falta, ellos se convierten en células progenitoras y van recambiando poco a poco las células de este sitio anatómico. Bien, y ya para terminar, en los últimos 10 minutos, vamos a hablar un poquito de la pleura. ¿Okay? Sus pulmones y los míos no se encuentran suspendidos en el tórax. Los pulmones están dentro de unas membranas que se llaman las membranas serosas del pulmón. En este caso se llaman las pleuras. ¿Ok? Hay una pleura que reviste el pulmón, que es la pleura visceral, esta es la que está aquí, y otra que está en contacto con la cavidad torácica. Se llama la pleura parietal. Y entre esas dos pleuras hay un espacio que se llama el espacio pleural. Las pleuras son, usted sabe que son mesotelio, ¿ok? Entonces, esa cavidad pleural tiene algo de fluido que permite que el pulmón se deslice durante los, perdón, las pleuras se deslicen durante los movimientos respiratorios. O sea, ese líquido pleural lubrica estas dos superficies. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien. Estos son alvéolos, que están los macrofaguitos. Bueno, y aquí esto debería ser la pleura visceral. Pero bueno, no se ve mucho el fenómeno este de el mesotelio de la pleura. Bien. Ese espacio pleural se puede ocupar por cosas. Cada vez que está ocupado por cosas, eso es anormal. Por ejemplo, se puede ocupar por aire. ¿Ok? Esa condición se llama neumotórax. Por un tema de presiones, si esto se ocupa por aire, entonces eso empuja al pulmón. Y ese pulmón se va a colapsar y obviamente ese paciente va a tener los síntomas propios de un pulmón que está totalmente atrapado ahí, colapsado. La pregunta del millón, ¿cómo entró aire aquí? Virtualmente aquí solamente hay fluido. Bueno, el mejor ejemplo que se me ocurre es en el contexto de un trauma, que el paciente le mete una puñalada, ¡puf! Y esa puñalada, esa solución de continuidad, permite que entre aire al espacio pleural. Como si fuera una válvula, el aire entra pero no sale. Poco a poco se llena eso de aire y el paciente va a tener dificultad para respirar, disnea, lógicamente ese pulmón no va a funcionar adecuadamente y él puede estar hipóxico. La solución es retirar ese aire de allí, con un tubo pleural, por ejemplo. También se puede llenar esta cavidad de agua, ¿ok? O sea, un derrame o una efusión pleural. Puede ocurrir, por ejemplo, en el contexto de una neumonía, un derrame paraneumónico, que eso también hay que drenarlo. O también ocurre en el contexto de una falla cardíaca descompensada, que el pulmón se encharca tanto de agua que eventualmente también se llega ese aire por trasudación hacia la pleura. Entonces, ese paciente lo que tiene es una sobrecarga de volumen y él mejora bastante con diuréticos tipo furosemida. Bien. Según el libro, el cáncer pulmonar es relativamente común.
Quizás allá, porque en los países fríos, el que ha ido en un país frío, la gente fuma mucho. No sé por qué, un tema cultural. Pero en Panamá sí hay cáncer pulmonar, pero no, yo no puedo decir que es común. Existe, pero no es que es común. Sabemos que el tabaquismo se asocia mucho al cáncer tipo escamoso. El que más vemos aquí, irónicamente, es adenocarcinoma. Este sí no tiene una causa como tal determinada. Es multifactorial, se ve sobre todo en mujeres asiáticas jóvenes, 40 y puff de años, y no tiene nada, tiene poco que ver con el tabaquismo. Tiene que ver más con mutaciones, etcétera, que algún tipo de nexo tipo genético tendrá. Uno que sí es bien malo, que es raro, pero puede haber, es este carcinoma de células pequeñas, que es un carcinoma tipo neuroendocrino. Es un tumor, prácticamente le pones una lápida al paciente, esa sentencia de muerte. Tumor extremadamente agresivo, hace metástasis, el paciente rápidamente se muere, independiente, o sea, no voy a decir que se muere automáticamente porque tampoco funciona así, pero sí el pronóstico es mucho más reservado. Como es un tumor neuroendocrino, un carcinoma en este caso, se deriva de las células de Kulczycki, ¿no? Que ustedes que son las células estas granulares pequeñitas. Aquí la vía respiratoria, los alveolos, y de aquí el tumor empujando la vía aérea. Ve aquí el cartílago este hialino, y ves aquí las masas de células atípicas invadiendo todo. Morfológicamente aparece un carcinoma escamoso, pero para determinar realmente qué es él, hace falta hacer distinciones de inmunohistoquímica. ¿Okay? Eso es otro tema. Yo se lo puedo enseñar, pero créanme que eso no forma parte de la histología, ya es toda otra ciencia. Pero para saber identificar esto, créeme que tienes que saber histología. Bueno, creo que esa es la última ya. A ver, muchachos, dudas, preguntas. Yo sé que la clase es larga, pero ¿qué puedo hacer yo? Así es la ciencia es larga, extendida, no hay de otra, lo siento. Profe, Sí. usted al principio mencionó dos células, una que era borde de cepillo y una que era una neurona, pero usted Ajá. no puso placa de la célula. Es que no se ven, yo las he buscado, pero es que no se ven, nomás encuentro imágenes. La verdad que ni por HY ni por otras distinciones es muy difícil encontrarlas. Yo nada más se la puse porque sé que existen, pero yo trato de encontrar esas brush que tienen las microvellosidades y no las encuentro. Y la de Kulczycki tampoco las encuentro. Es por eso, ¿no? Porque esa es la cosa, que son difíciles de ver. Prácticamente imposibles por una HY. Lo que he encontrado son esquemas. Lo otro que puedo encontrar son ultraestructuras que son microscopía electrónica, pero como eso no lo veo yo, pues más didáctico me parece el esquema. Pero la verdad que no son muy difíciles de ver, pero para que sepa que sí existen ahí. Entonces eso no viene en el quiz, ¿verdad? Bueno, lo que te puedo preguntar yo es cuál de las siguientes células no es posible identificarla o es muy difícil de identificar en una laminilla de epitelio respiratorio. O sea, ya tú sabes cuáles son las difíciles de ver. Eso te lo puedo preguntar. Pero tal como identificar, por supuesto que no. Ok, profe, ¿y por qué hay personas que tienen asma de chico y ya después de grande ya no tienen? Eso es mentira. Si tú tienes asmático, siempre vas a ser asmático. ¿Okay? El asma como tal no se cura. Probablemente ese paciente no era asmático de chico, tenía otra cosa. Entonces, pues eso no funciona así. Del asma, pues hay muchas cosas que hablar. El asma es una ciencia dinámica, cambia mucho con el avance de la ciencia. Pero lo cierto es que tiene un componente biológico que eso no se cura. El asma se controla y se maneja. Si una persona es asmática de chiquita y me dice que se curó, lo más probable es que de chiquita no era asmática, probablemente era otra cosa que fue subclasificada o subestimada, pero por general no, por general no es asma, ¿ok? Reitero, créeme que esta pregunta te la puede contestar Ileana con mucho más detalle porque pues ella sabe más de eso que yo. Eventualmente aprenderás más de esas cosas. Pero no, probablemente sea otra cosa, no era asma, una bronquiolitis o algo así, pero asma, la asma llegó para quedarse. Gracias, profe. Uh -huh.
¿Qué más? Bueno, si yo estoy cansado, somos ustedes también, pues no los culpo. Esto es tedioso. Yo sé que el curso ha sido una cuestión que podemos definir como maratónica. Es un curso gordo, men. Un curso voluminoso. Bueno, es muy pronto para hacer reflexiones, pero bueno, después hablaremos bastante, no bastante, hablaremos de esto y bueno, espero que sea su provecho, estudien con calma, organícense y bueno, esta semana no hay quiz y el parcial sí viene el otro viernes. Pues organícense y traten en lo posible de Profe, rescatarlo. ¿cuándo fue el quiz? ¿Qué? ¿Cuándo fue que dijo que era el quiz? No tengo fecha para el último quiz todavía, la verdad. Ah, No bueno. tengo fecha. La última semana, o sea, en algún momento del partido viene. ¿Qué pasó, Nueva Sinisterra? ¿A qué? Dime que no, esa pregunta no la entiendo. ¿Qué significa A? No habla, es muda. No tiene fecha, no sé. Es más, ni siquiera sé si me alcanza el tiempo para hacer un último quiz. Cuando llegue el momento, pues, veré qué hago, ¿no? Así que por el momento, pues, no hay fecha para el 10º quiz. Después veremos qué hacemos con ese último quiz. Si es que hay fecha, yo creo que no hay. No, ahí vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, jóvenes, sobre la más, que siempre a todos de qué. Puede ser, ¿no? O simplemente no lo pongo y ya. No sé. No estoy convencido por el momento. Esa copiadera que ustedes tienen me evita a mí regalar puntos, porque me parece, pues, ¿por qué se copian? ¿Se acuerdan de la copiadera? ¿Por qué la inseguridad? Tienen que hacer las cosas en grupo. ¿Tú crees que cuando tú ves un turno internado, vas a estar la manito con tu amiguito? Está bien equivocado. Déjense esa tontería. Ustedes son adultos. Tienen que estar, ay, agarradito de la mano siempre, todos juntitos. No funciona así. Eso va a generarles mucha inseguridad el día de mañana. Comiencen a trabajar de forma independiente. No crean que sus amiguitos van a estar ustedes agarrito de la mano todos los turnos, todo, no. Ni siquiera para hacer una respuesta diferente. O sea, igualito, textual. Yo me quedo como que ven acá. Y mala para acabar, que es la peor parte de todo. Encima de todo, mala la respuesta. Entonces, en base a esas cosas, yo me quedo como que no se lo merecen ni se lo han ganado. Por el momento, ¿no? Vamos a decir, aquí las 3 semanas que faltan, pasa algo extraordinario. Vamos a ver. No creo, pero vamos a ver. Bueno, cuídense que estén bien. Hasta luego.